En este episodio vamos a hablar del diseño de la vida cotidiana o el diseño en uso. Cómo la gente que no estudió diseño diseña. Cómo somos todos diseñadores. Una manera de diseñar es usar la silla hecha para sentarnos de otra manera, para poner un clavo en la pared o para dejar la ropa que usamos al día siguiente. La forma de apropiarnos y usar las cosas es también diseño. Y a veces copiarnos esas formas de otros y a veces inventamos cómo usarlas. Y muchas de nosotras estamos orgullosas de algunos usos que inventamos para algunas cosas. María Cristina Ibarra es una diseñadora colombiana viviendo en Recife, Brasil. Y en esta entrevista nos cuenta qué podemos aprender cuando otros diseñan. También charlamos de cómo abolir la violencia en los barrios y el rol del diseñador como acompañante en movimientos activistas. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bueno, mi nombre es María Cristina Ibarra, soy mujer, colombiana, latinoamericana, diseñadora industrial. Hice mi doctorado aquí en Brasil, en la Universidad Estatal de Río de Janeiro, y hice una pasantía doctoral en Copenhague, en Dinamarca, en el COUT, en el Centro de Codiseño. Actualmente estoy trabajando aquí en la Universidad Federal de Pernambuco, en Brasil, en Recife, y bueno, esa soy yo. Perfecto. Y decime, ¿cómo fue que se te ocurriera hacer un doctorado a Brasil, a Recife? Bueno, yo el doctorado lo hice en Río y no empecé en el doctorado. Yo me vine a Brasil a estudiar una maestría. Entonces, bueno, ¿cómo fue ese proceso? Fue un proceso, la verdad es que yo no tenía planes de venirme a Brasil. Yo quería irme a estudiar a Italia. En aquel momento yo estaba trabajando en la universidad donde terminé, en Barranquilla, Colombia, en la Universidad del Norte. Y yo quería irme a estudiar en algún lugar, a hacer una maestría, porque en Colombia las maestrías y los doctorados son muy caros en diseño. Entonces yo quería salir, además yo quería conocer otros mundos y quería irme a Italia, pero bueno, por razones, mil razones, una historia súper complicada, al final no pude irme. Y mi hermano se había venido a estudiar a Brasil y en ese momento Brasil, bueno, hace unos 10 años atrás, Brasil estaba viviendo una situación mucho mejor. Y yo sabía que aquí daban bolsas, becas para estudiar. Entonces yo decía, yo tengo que irme a ese lugar, a aprender portugués y a estudiar. Entonces fue como buscando oportunidades que llegué a Brasil. Primero yo me vine a aprender portugués, estuve aquí haciendo un intercambio, daba clases de español en una ONG, una experiencia muy interesante. Y luego, bueno, yo decía, bueno, voy a aplicar a una universidad a ver qué pasa. Y así fue que empecé mi maestría. Y así fue. Y después fuiste a Dinamarca y estuviste con la gente del diseño participativo, ¿no? Porque Thomas Binder es uno de los pioneros del diseño participativo. Sí, total, fue una experiencia muy, muy chévere. Estuve con ellos aprendiendo mucho. ¿Qué estuviste haciendo ahí? Fue en mi tercer año de doctorado, entonces ya yo había hecho una parte del trabajo de campo. Y yo llegué a Dinamarca con ese trabajo de campo a analizar qué había pasado ahí. Entonces Thomas me ayudó como a entender. Hicimos un trabajo a partir de un libro que se llama The Method of Hope, que lo escribió un antropólogo japonés. Y era un trabajo que ya Thomas estaba haciendo, ya estaba familiarizado con eso. Y a partir de una reunión que hicimos en el laboratorio, una profesora que se llama Cicely Hollander me recomendó, ¿por qué no trabajas con ese libro? Y empecé a trabajar con ese libro que también que muestra bueno, el autor hace como una etnografía de ese pueblo, los Subabú, en Suba, y explicar cómo es que ellos entienden la cuestión de la esperanza, porque es un pueblo que había sufrido mucho, pero al final la esperanza continuaba viva. Entonces, yo empiezo a pensar en donde yo trabajé en mi doctorado a partir de ese concepto de esperanza. Bueno, hice un análisis junto con Thomas, me ayudó muchísimo, y también a entrevistar a la gente con la que hacía parte del code, aprendí mucho con ellos, porque
tuve la oportunidad de preguntarles sobre sus trabajos y todo lo que ellos habían estado haciendo en ese lugar. Y decime una cosa, ¿el caso con el que trabajaste para el doctorado era ese caso donde estuviste mirando cómo diferentes vendedores callejeros se relacionaban con los objetos que usaban? No, esa fue mi maestría. Yo creo que podemos comenzar por ahí. Es un buen comienzo porque ahí te cuento toda la historia. Dale. Esa historia de los vendedores callejeros y en general de los artefactos vernaculares que le llaman a eso, artefactos populares que surgen en las calles, comenzó a partir de una fotografía que yo encontré viendo los resultados de una maratón de fotografía que hacen en Barranquilla. Y yo encontré una foto de una mujer fritando plátanos, bananas, en un fogón improvisado, hecho con una rueda, con partes de un ventilador y con unas cosas. Entonces yo veo esta foto, que es un artefacto que se ve mucho, por lo menos en Colombia, y yo soy del Caribe colombiano, de la región Caribe, ahí frente al mar Caribe, y esos artefactos se encuentran mucho. Entonces yo me preguntaba cómo era que, primero si esa persona era diseñadora, esa persona que hizo ese artefacto es diseñador o no, y por ahí comienzo, yo dije, este va a ser mi proyecto de maestría. Pero yo me vine a estudiar a Brasil, entonces yo dije, bueno, voy a estudiar esto en la ciudad donde voy a vivir. Entonces yo empiezo a hacer un mapeo de todos estos artefactos y a preguntarme cómo es que el diseño entra en esa historia. Entonces yo en la maestría caminaba por las calles, buscaba este tipo de artefactos y encontré muchas cosas. Y yo decía, bueno, estos artefactos pueden inspirar al diseño en cuestión de función, de forma, y básicamente era eso. Pero estos artefactos que vos decís, o sea, la freidora de bananos, por ejemplo, ¿era algo que se compraba hecho del supermercado o era algo que la señora había hecho como ajustado y moldeado? Ella misma. Bueno, habían de las dos. A mí me interesaban los que la gente hacía, improvisaba ahí en el momento. Por ejemplo, un ejemplo que a mí me gusta mucho es que yo estaba un día caminando y me encuentro una lata de pintura, no sé si esas latas de pinturas cuadradas, habían hecho un hueco en la parte lateral de la lata y ahí habían puesto maderas de las cajas estas de madera, no sé cómo se dice, creo que en español se me olvidó el nombre, y la persona estaba poniéndole fuego a la madera y calentándose en un día de frío en Belo Horizonte. Entonces era como una chimenea, no sé, improvisada ahí. Sí, o sea que te pusiste a estudiar el diseño en uso, o sea, cómo se usa. Exactamente, sí. Has dicho algo muy interesante, tiene todo que ver, pero un segundito, eso del uso tiene todo que ver. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer este mapeo y veo cómo es que el diseño puede entrar. Pero yo en la maestría no estaba muy contenta con el resultado. Yo quería todavía más, yo quería más. Y yo en ese proceso me encuentro con mi orientadora, mi directora de tesis de doctorado, que se llama Zoe Anastasakis, y ella era antropóloga, ella es antropóloga. Bueno, digamos que la maestría y el doctorado de ella es en antropología, y ella estaba estudiando eso que tú acabas de decir. ¿Cómo es que el uso hace parte del proceso del diseño? Ella estaba entrando en ese mundo muy influenciada por Tim Ingold, que es un antropólogo británico, que luego cuando estuve en Dinamarca yo fui a Escocia a hablar con él, después te puedo contar sobre eso, y yo empiezo a buscar, a entender, bueno, cómo se relaciona el diseño y el uso. Entonces yo digo, bueno, ahora no voy a trabajar con esas personas investigando sobre estas personas. Yo quiero envolverme con estas personas, pero ya yo no estaba pensando en estos artefactos vernaculares, porque yo entendí que el diseño, para mí, cada vez el diseño se hacía más grande. Es como si no es solamente a partir de los artefactos que hay diseño, hay otra gente que está pensando y creando cosas todos los días y que también puede ser diseño. Entonces yo me involucro con un grupo que se llama el Colectivo Santa Sin Violencia, que es un grupo de residentes de un barrio. Pero discúlpame, acá ya saltamos a tu propuesta de doctorado. Sí, exacto, ya me salté a la propuesta de doctorado. Ok, quiero terminar con lo que hiciste para la maestría. Vos mapeaste todos estos artefactos y las maneras en que la gente se apropiaba y los cambiaba, y después pasó algo más con eso, ¿o ahí terminó la tesis? No, entonces la gran pregunta era, ¿cómo entra el diseño en esa historia? ¿Cierto?
En ese momento yo pensé, bueno, el diseño puede inspirarse pero no me gustaba la respuesta. Inspirarse en las formas morfológicas, o sea, en la forma del objeto y en el uso. O sea, yo me imaginaba que los diseñadores podrían buscar ideas en esos artefactos. ¿Y vos encontraste alguna idea en esos artefactos? Bueno, habían varias cosas. Por ejemplo, yo también estuve buscando aquí en esa investigación y mientras, no solamente en las calles, sino también en los libros. Por ejemplo, aquí se crearon unas tejas que tenían una botella en el medio para crear luz en las casas. En fin, hay una serie de ideas ahí que son impresionantes. Entonces, pero yo no estaba contenta con esa respuesta. Yo decía, pero solamente la parte formal, solamente la parte de función, no, tiene que haber algo más. Y eso te llevó a hacer un doctorado y en el doctorado estuviste con esta gente, los que estaban trabajando en función de abolir la violencia en su barrio, ¿no? Entonces quería saber, Santa sin violencia. Santa sin violencia. Lo que pasa es que cuando yo hago el doctorado en Belo Horizonte, perdón, la maestría en Belo Horizonte y yo me mudo a Río de Janeiro en el doctorado. Entonces ya las condiciones habían cambiado un poco. Ya yo no tenía, digamos que ya esa investigación que yo había hecho de los artefactos la había dejado un poco atrás porque no era la misma ciudad, no era la misma universidad, no era la misma directora de tesis. Entonces yo empiezo también a relacionarme con otros temas como el diseño participativo, el design anthropology o el diseño antropología, y vienen otras cuestiones. Yo digo, bueno, me voy a unir a estas personas, no con el objetivo de hacer una investigación sobre ellas, que era lo que yo estaba haciendo en la maestría, sino hacer una investigación con ellas, ¿cierto? Ese con que es tan importante. Y yo me uno a estas personas, a este grupo, que la verdad fue un grupo que yo fui a la primera reunión de ese grupo, o sea, yo hice parte de la creación del propio grupo, de este colectivo de residentes en Santa Teresa, que era un barrio. Santa Teresa es un barrio de Río de Janeiro, los que conocen Río, queda muy cerca a Lapa, a los Arcos de Lapa, que es como uno de los puntos más turísticos de Río, ¿sí? Y Santa Teresa en sí es un punto turístico, es un barrio que tiene tranvía y es un barrio muy turístico en general, pero es un barrio que queda en un cerro, en una montaña y tiene, digamos, un barrio artístico y que tiene problemas de violencia, como todas nuestras ciudades latinoamericanas. En ese momento estaba pasando una ola de violencia, cuando yo digo violencia son asaltos, robos, y estas personas se unieron y a mí me llamó la atención, además porque yo estaba explorando en ese momento un concepto que puedo explicar mejor, que se llama correspondencia, un concepto de Ingold que se llama correspondencia, y es cuando tú te abres a la situación, tú como investigadora te abres a la situación y tú no pones el tema, sino que depende de lo que hay, de lo que tú estás viviendo, de lo que estás percibiendo. Y bueno, yo vivía en Santa Teresa, ese era mi barrio. Sí, como que acompañas un proceso de diseño que hay como un grupo de activistas que lo están le están moldeando, ¿no? Y lo están llevando a cabo. Exactamente, exactamente. Ese grupo era un grupo liderado especialmente, o ella fue la primera que empezó, era una actriz de circo, pero claro, vivía ahí en Santa Teresa y también empezó a llamar a sus amigos, a otras personas que no hacían parte, no los conocíamos, y entre esas yo no la conocía. Y yo recuerdo que en una reunión que habían como 50 personas en una plaza, todo el mundo quería hablar y yo ya toda nerviosa, viendo que levanto la mano y digo, bueno, yo vi que ustedes quieren hacer carteles para alertar a las personas sobre algunos puntos de asaltos en la ciudad. Vamos a reunirnos, vamos a planear un día y hacemos un taller de carteles. Entonces así fue como yo entro al grupo con esta idea de hacer un taller en el que pensáramos cómo iría a ser ese cartel, ese póster que se pondría en las calles del barrio. Entonces, esa fue tu intervención, hacer un taller de carteles, sí. Exacto, esa fue mi primera intervención, pero yo trabajé con el colectivo durante un año.
Fue un trabajo, hicimos varias cosas, entre ellas reuniones. Después de pensar ese póster, hicimos una manifestación, un protesto en medio de la plaza principal del barrio, que se llama Largo dos Guimarães. Y ahí, bueno, estuvimos haciendo varias intervenciones, habían gente haciendo camisetas, stencils, habían unas payasas hablando en un megáfono. Fue un día súper de estar todo el mundo juntos, de también conocer más gente del barrio. En fin, y a partir de eso hicimos otras reuniones. Y mientras tanto, yo lo que iba haciendo era intentando corresponder, y otra vez viene esta palabra, con lo que iba surgiendo ahí en el colectivo. Bueno, yo también hice trabajos de diseñadora muy tradicional, como hacer un flyer para colocarlo, repartirlo en las calles, o entonces hacer un evento en Facebook, o entonces hacer toda esta divulgación en las redes sociales. Esa parte también la hice, pero también yo también quería traer otras cosas al colectivo, que no fuera solamente esa parte gráfica. Bueno, traje otras ideas también. Y fuimos trabajando hasta que el colectivo decidió hacer una reunión con la policía. Esa parte no estaba planeada desde el principio. De hecho, nada estuvo planeado, y pienso que fue algo muy orgánico que fue surgiendo en el proceso, y eso es algo que me gustaba mucho y tiene que ver con lo que estábamos hablando del uso, porque yo entiendo que el colectivo fue creando un proceso de diseño. ¿En qué sentido? En el sentido de que en la medida en que fuimos andando, caminando, los planes fueron surgiendo. Y eso se relaciona con lo que estábamos hablando de un diseño a través del uso allá, cuando estábamos hablando de los artefactos populares, porque quiere decir que a través del uso, muy entre comillas, del barrio, del uso, cuando estoy diciendo usos de esa relación con las personas, de esa relación con las cosas del barrio, con las plazas, con todo lo material y lo inmaterial. Entonces, en ese momento, así es que fue surgiendo nuestro proceso. Y a partir de esa experiencia, yo empecé a reflexionar sobre eso. ¿Cómo es que el diseño y el uso no son cosas antagónicas o binarias o dicotómicas, sino que son cosas complementarias? Entonces, es como si a través del uso la gente también hace diseño, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digamos que un ejemplo muy simple que yo doy siempre es cuando tú vienes y agarras un lápiz y lo utilizas para amarrarte el cabello. Este lápiz no fue hecho para eso, pero esa persona, cuando lo usa, amplía las posibilidades de este objeto, y de alguna manera las posibilidades de uso de este objeto, o las posibilidades en general del objeto, y de alguna manera está haciendo diseño. Entonces, ese proceso con el colectivo fue bastante de ese uso, a partir quitemos la palabra uso, a partir del caminar, de esa experiencia, fuimos construyendo un proceso de diseño. Y yo lo veo así, o un proceso, digamos un proceso que no tiene que ser de diseño, pero yo lo puedo llevar al diseño y pensar a partir de eso cómo los procesos de diseño se dan. Entonces, si yo pienso el diseño así, un diseño que se construye en el hacer, en el andar. Esto es muy influenciada por Ingol, y él me recuerda, hay una frase en español que se llama: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Una canción de Serrat, ¿no? Una canción de Serrat, pero que es de un poeta español, ahora se me olvida el nombre, y exactamente eso. Entonces, ¿cómo es que uno en el diseño hace camino al andar? ¿Cierto? Y yo creo que eso fue una de las grandes conclusiones, de las grandes reflexiones que me trajo ese trabajo con el colectivo. Un diseño que se construye en la medida en que vamos andando. Entonces, eso hace que no sea ese diseño que pensamos en el diseño tradicional, en que tenemos un plan y después ese plan lo llevamos al mundo, así sea teórico. El diseño se relaciona con esa parte de que tenemos un plan y ese plan lo llevamos a la acción, sino que es un diseño que se va haciendo en la acción, y no solamente que lo hacemos, sino que lo experimentamos, porque cuando hacemos, estamos experimentando también. O sea, cuando yo estaba en Santa Teresa, o cuando todos los del colectivo estábamos en Santa Teresa haciendo cosas, esas cosas también nos estaban transformando. Entonces es un diseño que también es un proceso en el que la experiencia, estar ahí en campo, estar ahí se envolviendo con las cosas, disfrutar el proceso, ese proceso también te transforma. Entonces es un proceso en el que haces, pero también tú te transformas. Y yo creo en el diseño así, como un diseño en el que hacemos una acción, pero también esa acción nos transforma, nos educa. Una
una pregunta, o sea, concebido así también todos somos diseñadores, ¿no? Eso entra como en línea con esa famosa premisa de que si todos nosotros estamos como construyendo nuestra vida cotidiana y apropiándonos del contexto en donde vivimos, somos todos diseñadores. Pero sin embargo, uno de los conceptos que vos usás dentro de tus escritos es esto de entender el diseño de los no diseñadores, que es un poco una paradoja, porque decir que alguien no es diseñador es decir, o sea, solamente los diseñadores somos los que estudiamos diseño y los otros son los no diseñadores. Entonces, ¿eso me lo explicás un poquito? Claro, claro que sí. Bueno, esa expresión del diseño por no diseñadores, yo la utilicé en mi maestría. Y en aquel momento, digamos que la reflexión no estaba tan profunda. Yo lo que intentaba decir en ese momento era que hay un diseño, digamos como diseño que surge en las universidades, ¿cierto? Y otro diseño que surge fuera de las universidades, digámoslo así. Y por eso lo llamé diseño por no diseñadores. Puede ser un poquito contradictorio. Yo diría que en este momento no lo llamaría así, porque me parece que se crea una dicotomía ahí entre diseñadores y no diseñadores. Es difícil de decirlo, porque es un diseño que... Y otra cosa, hay gente que, bueno, aquí citando a Alfredo Gutiérrez, que es nuestro amigo y un investigador muy reconocido, él dice, claro, no se puede llamar de diseño a algo que las personas no llaman de diseño, ¿cierto? Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Tal vez el diseño tiene otros nombres. Entonces es un tema difícil, realmente es un tema difícil. Yo diría que sí, todos somos diseñadores, hay un diseño que surge en la vida cotidiana, un diseño que aprendemos en la universidad y que esas prácticas se complementan, o por lo menos debería ser así. Esta entrevista es parte de algunas listas como Diseño y Activismo, Brasil y Diseño, Colombia y Diseño, Educación en Diseño y entrevistas a podcasteres. Esta última lista la hicimos con otros podcasteres de diseño. Tenemos una red. Si tenés un podcast de diseño y ya publicaste 5 episodios, estás muy invitada a unirte. En las redes nos encuentran como @podsdiseño. Varios de nosotros nos entrevistamos mutuamente para nuestros podcasts y ahí ponemos las entrevistas donde hablamos de diseño, pero también de esto de comunicar diseño a través del podcast. Esta es, por ejemplo, la 5ª entrevista que hago donde hablamos de podcast. Antes entrevisté a podcasteres de Chile, México y Venezuela. Sigamos escuchando a María, que nos va a contar también sobre su podcast Sentipensante. Y ahora quería preguntarte un poco sobre el podcast. Tenés un podcast de diseño también, ¿cierto? Sí, tengo un podcast de diseño, se llama Podcast Sentipensante. Este podcast surge como un spin-off de un podcast que hacen aquí en Brasil que se llama Visualmente. Es un podcast que hacen unos amigos y ellos me invitaron. ¿Pero qué quiere decir que es un spin-off? O sea, que surge a partir de otro podcast, pero el otro podcast, ¿cómo te ayuda a vos? Bueno, esto aquí en Brasil se hizo una parcería. Una colaboración. Una colaboración, exacto. Ellos me ayudaron con la parte de la plataforma de divulgación de la plataforma en Spotify, en todas esas plataformas. Y también un poco con ayuda, no sé, ayuda técnica. A veces cualquier duda que yo tenía los llamaba, les preguntaba, porque ya tienen mucha experiencia haciendo podcast sobre diseño aquí en Brasil. ¿Y el tuyo lo haces en portugués y en castellano, Sentipensante? Sentipensante, bueno, ellos primero querían que yo hiciera un podcast en español. Pero yo no quería, porque yo quería que mis alumnos, yo soy profesora, mis alumnos de pregrado pudieran entender el podcast, pudieran entender y escuchar el podcast
Aquí en Brasil normalmente los estudiantes de pregrado no hablan mucho español. Bueno, digamos que la gente que empieza a hablar español son la gente que está haciendo maestría, doctorado, y muy bien, pero la gente de pregrado no. Entonces yo no podía exigirles a ellos, tienen que escuchar el podcast en español. Entonces yo quería que, bueno, claro, mis estudiantes y también otras personas que estuvieran interesadas, no solamente. Pero entonces es un podcast que yo empecé intentando, también muy inspirado en diseño y diáspora. Diseño y diáspora fue una gran referencia para mí, sin duda. ¿Cómo hacer para que estos dos mundos se encuentren? Es muy difícil. Entonces yo, digamos, bueno, empecé con un podcast. El primer programa fue en portugués, después hicimos un programa en español, pero yo hice una gran introducción, o sea, hice una introducción larga en portugués, como para que la gente me entendiera. ¡Entiéndame! Bueno, pero es como bilingüe entonces. Estás tratando algo parecido de lo que hacen las investigadoras que trabajan en diseño, Design in Transition. Ah, súper. Bueno, viste. Bueno, sí, es muy parecido, exactamente. Esa primera temporada fue así. Hicimos 2 programas así, de 7 programas. O sea, realmente no fue mucho porque, porque realmente es muy difícil hacer ese trabajo. Yo decía, tengo que buscar la manera de agilizar un poco el proceso, de que no sea... Estamos pensando cómo hacerlo todavía, pero realmente es un trabajo muy difícil. Pero ¿cuál es lo difícil? ¿Lo de hacerlo en 2 idiomas o esto de explicar las cosas, hacer una introducción y todo eso? Hacer una introducción en otro idioma, o sea, por ejemplo, si yo hice la entrevista en español, hacer una introducción en portugués y explicar todo resumidamente lo que la persona dijo. Porque yo, o sea, una de las cosas que temo cuando hago eso es que diga cosas que la persona realmente no está queriendo decir. Entonces las traducciones son difíciles, o sea, hay una responsabilidad. El último episodio que hicimos así fue el de Alfredo. Y yo recuerdo, le dije, Alfredo, te voy a mandar la traducción en portugués porque quiero que tú la leas y veas realmente si es eso. Entonces, bueno, así lo hicimos, pero realmente da mucho trabajo. Claro, a mí me pasa, por ejemplo, que a mí, yo en general lo que hago es encontrar como algunas frases, pero esas frases no son como literales, sino que las tengo que editar. Entonces me da mucho miedo que la gente se queje y me diga, no, Mariana, no dije eso, dije lo contrario. O sea, a mí me pasa eso. Pero igual te digo, yo las mando y hasta ahora no se quejan, es más, las retuitean. Ah, súper, bueno, O sea, viste. obviamente que intento seguir con el mismo tipo de vocabulario que la persona está usando y el mismo sentido. Lo que pasa es que muchas veces tengo que agarrar un pedazo que dijo en un momento y después otro pedazo en otro momento y juntarlo. Claro, no, es un proceso que parece, y que sea hacer un trabajo que, tú sabes muy bien eso que estoy hablando, un trabajo que las personas quieran oír, o sea, hay una cierta cosa ahí en el podcast, pero bueno, salió súper bien, hasta ahora ha salido súper bien, es un proyecto que empezamos en la pandemia y esperamos continuar. Sentir pensar, esa palabra surge de algo en lo que yo me estoy envolviendo últimamente. Sentir pensar es una palabra que surge del trabajo de Orlando Falsborda, que es un sociólogo colombiano, y que él escucha esta palabra de un campesino, de un pescador del Caribe colombiano, y él utiliza esta palabra en sus enfoques, en sus abordajes metodológicos. Él es uno de los pioneros en América Latina de lo que se conoce como investigación acción participativa. Y yo, digamos que en el trabajo de Falsborda he encontrado muchas semejanzas con lo que yo he venido haciendo. Claro que Falsborda hizo un trabajo impresionante, su vida y obra es impresionante, pero yo he encontrado cosas en las que me han ayudado a inspirarme. Y toda esta cuestión de sentir y pensar, de unirle el sentimiento y el pensamiento, tiene mucha relación con esa cuestión de participación, porque se une ese conocimiento cotidiano, que es lo que yo he venido haciendo, y el conocimiento de las academias, de ese diseño, digámoslo, trayéndolo al diseño académico, y entonces, ¿qué surge a partir de ahí? Pero, espera un minuto, porque vos, o sea, vos justamente decís en el artículo ese que presentaste para diseño participativo, proponés que sentar las bases para un diseño participativo sentipensante es una manera diferente de entender el diseño participativo. Y eso me gustaría que me lo expliques. Bueno, sí, lo que pasa es que, bueno, el diseño participativo, claro que hay muchos diseños participativos, ¿cierto? Pero yo lo que estaba intentando valorar en esta cosa del sentipensar es la experiencia del diseñador salir del computador,
o de salir de que sean pequeños momentos en que el diseñador va y viene, sino tener la experiencia completa, como lo que vivía en Santa Teresa. Yo vivía en ese barrio, hacía parte de todo ese movimiento, entonces fue un proceso bastante de inmersión. A eso lo llamo yo sentipensar, en un diseño participativo en el que se une la mente y el cuerpo. Creo que esa parte es importante, unir la mente y el cuerpo. ¿Y te parece que para unir la mente y el cuerpo necesitamos la inmersión? Sí, necesitamos la inmersión, porque en la medida en que estamos en campo, digámoslo así, experimentando con nuestro cuerpo, con seguridad van a salir otras cosas. Yo en Santa Teresa, por ejemplo, una de las cosas que yo me puse muy miedosa en la ciudad. Eso fue muy raro porque yo siempre he sido una persona que me gusta viajar, me gusta aventurarme. Y en Santa Teresa, por conocer tantos casos todos los días de personas siendo asaltadas, de casas siendo robadas, yo me volví muy miedosa. Entonces yo decía, pero ¿esto qué tiene que ver con mi investigación? Y entonces, claro, tiene que ver porque cuando eliminamos, no es que el miedo me va a hacer, bueno, probablemente sí me va a hacer actuar diferente, pero eliminamos, en la investigación normalmente eliminamos los sentimientos. Y no nos damos cuenta que a partir de que esos sentimientos hacen parte de no hacer una investigación completamente en la que vas, recopilas datos y te vas, sino en la que tú estás ahí, en que tú decidiste poner tu cuerpo en ahí, en el que decidiste observar, sentir, pensar, ¿cierto? Entonces es una investigación, un proceso de diseño, si lo podemos pensar así, porque digamos que la ciencia, en general el método científico ha influenciado mucho a los métodos de diseño, entonces podemos pensarlo de las dos maneras. ¿Cómo es que esa experiencia toda en la que hay sentimientos, en la que hay percepciones, en las que hay otras cosas más allá de la reflexión, hacen parte del proceso? Entonces hay que estar conscientes de eso, porque en la medida en que podemos estar más conscientes, podemos responder. Esta es la palabra correspondencia, tiene que ver con esa respuesta que damos cuando a partir de lo que estamos viendo, de lo que estamos percibiendo, de lo que estamos ahí viviendo. Entonces un diseño como correspondencia tiene que ver con abrir nuestros sentidos y poder responder, poder intervenir de tal manera que sea una respuesta a lo que estamos viviendo, no un plan que teníamos ya hecho en casa, ¿cierto? Sino que es algo que surge ahí, con las personas, con la gente, con la comunidad, con las cosas. Con todo. ¿Y por qué decís que esto es una manera de hacer más latinoamericana? Listo. Bueno, primero porque Fals Borda es latinoamericano. Y yo en mi doctorado, a pesar de que yo había estudiado Arturo Escobar, y él me dio unas bases importantes para entender todo este movimiento latinoamericano, yo había enfocado mucho mi trabajo en Tim Ingold, ¿cierto? Entonces yo decía, era muy raro porque Fals Borda, yo soy de Montería, que es una ciudad que queda al norte de Colombia, y Fals Borda es de Barranquilla, cerca. Y él hizo sus primeros trabajos en Montería. Entonces yo sentía, era una cosa como que algo me estaba llamando ahí. Yo decía, este señor vino y el primer trabajo que él hizo sobre investigación participativa fue en mi ciudad. Yo decía, tengo que entender esto, porque ¿cómo no? Ese fue Fals Borda, pero Fals Borda no era brasilero. No, Fals Borda es colombiano. De hecho, él es de Barranquilla. Lo que pasa es que, bueno, Fals Borda vivió muchos años en Bogotá. Él fue el que inauguró la Facultad de Sociología en la Universidad Nacional, que es una de las universidades públicas más importantes de Colombia y de las universidades más importantes de Colombia, en fin. Entonces, ¿por qué esto es más latinoamericano? Bueno, porque cuando él hizo su doctorado en Estados Unidos, y la maestría y el doctorado en Estados Unidos, cuando él vuelve a Colombia y él empieza a hacer sus trabajos de campo, él dice que esos trabajos, digamos, las teorías que él había aprendido en Estados Unidos y de los autores europeos y también no correspondían a la realidad latinoamericana o a la que él estaba viendo ahí. Y yo entiendo, digamos que no lo dice así tan explícitamente, pero lo que yo entiendo es que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de desarrollo, ese desarrollo y que Arturo Escobar, claro, habla sobre eso también, se relaciona mucho con las ideas de las élites, que quieren desarrollo tecnológico. ¿Para quién? Normalmente para los dueños de las empresas, para los dueños de los bancos, para los dueños de la gente que tiene dinero. Pero ¿y qué pasa con la gente que no tiene dinero? Que son muchos de los latinoamericanos.
Entonces, ¿qué pasa cuáles son las necesidades, los deseos de esa gente? Entonces, él se fue dando cuenta que lo que él había aprendido en relación a las teorías de la sociología no se encuadraban y él empezó a buscar, a entender que él necesitaba escuchar más a la gente. Él empezó a llamar a eso de ciencia propia, o sea, el conocimiento cotidiano de las personas y cómo ese conocimiento se puede unir con la academia, porque no es no unirlo, sino al contrario, unirlo, y de ahí pueden surgir otras cosas que van mucho más allá de los intereses de la élite, sino de los intereses de nosotros, de la gente más que necesita más. Entonces, por eso lo veo como una perspectiva más latinoamericana de hacer diseño. Perfecto. Y decime una cosa, ¿qué cosas te inspiran en este momento? Bueno, en este momento estoy trabajando estoy leyendo y escuchando también el trabajo de Joan Rappaport, que también es una investigadora de los Estados Unidos, pero que ella ha hecho un trabajo increíble en Colombia. Ella justo trabajó con el archivo de Falsborda, pero me llama, el archivo de Falsborda quiere decir un lugar donde hay una biblioteca, donde hay muchos material sobre Falsborda, pero me parece interesante, muy inspirador todo el trabajo de ella porque es un trabajo que ha sido lento, que ha sido muy detallado, muy trabajoso, con mucha persistencia. Y ella, entrevistándola, ella me dijo una frase que me encantó. Y ella dice, investigar no es recopilar información, es imaginar posibilidades. Y toda la investigación como imaginación de posibilidades, pues me lleva mucho al diseño, porque en el diseño eso es lo que hacemos, imaginar posibilidades. Entonces, bueno, digamos que eso es algo de los que estoy trabajando y leyendo en este momento. ¿Y qué libro me recomendas de ella, de Joan Rappaport? Ella tiene un libro que se llama Cowards Don't Make History y hay una versión en español que El cobarde no hace historia, que es el último libro de ella. Ok. Entonces, ¿qué te imaginas haciendo en el futuro? Bueno, primero conociendo más Recife, que pase esta pandemia y que me deje andar libremente por la ciudad. Me gustaría conocer más los grupos, bueno, a pesar de que es algo que ya vengo haciendo con mis estudiantes y por internet, pero me gustaría más andar, conocer más los grupos, comunidades de base aquí en Recife, iniciativas comunitarias y que yo pueda hacer parte de ellas, aprender con ellos. Yo creo que eso es lo más importante, aprender con la gente, aprender. ¿Pero hace poco que estás en Recife? ¿Hace cuánto que llegaste? Sí, llegué en el 2019, entonces, digamos, pasé todo el 2019, yo terminé mi doctorado en 2018, de hecho, yo pasé aquí en el concurso, que pues, hace un concurso para ser profesor, antes de terminar el doctorado, entonces yo terminé mi doctorado y de una me vine a trabajar acá en el 2019 y justo después de ese año entramos en pandemia, entonces mi trabajo hasta ahora ha sido, bueno, dando clases por internet y bueno, todo lo que podamos hacer por internet, que también hay muchas posibilidades. Y decime una cosa, ¿estuviste usando el podcast en la educación, en tus clases? ¿Estuviste usando, si no es tu podcast, otros podcasts? Claro, también, sí, los podcasts me parece que son una herramienta súper interesante para trabajar en las clases y no solamente en las clases, ¿sabes? Yo pienso que es una manera de también de utilizar un idioma, un lenguaje menos académico. Eso es una de las cosas que me encantan de los podcasts, es que cuando tú hablas eres menos académico y cuando tú escribes un paper, entonces es más fácil de entender. Bueno, hay gente que no, pero digamos, creo que el podcast puede dar esa posibilidad de llegar a más gente fuera de las universidades, también de conectar otras universidades. Y sí, sí lo he utilizado en mis clases. Estoy de acuerdo totalmente, pero ¿qué les hiciste hacer? ¿Les hiciste escuchar podcast y después qué hacían tus alumnos? Bueno, no, discutirlo en clase, lo íbamos discutiendo pedazo por pedazo, las entrevistas. Y también con las alumnas con las que hicimos el podcast, porque el podcast la verdad surge como un proyecto de extensión y lo hice con alumnas del departamento. Entonces ellas estaban también más envolvidas con todo y también comentábamos lo que hacíamos en las entrevistas, en fin, todo esto. ¿Y las entrevistas las haces con ellas o las haces sola? Las hago sola, pero ellas me ayudan en toda la parte de investigación de los entrevistados y ellas mandan preguntas, entonces normalmente leo una de las preguntas que mis alumnas les hacen a los entrevistados y hacemos así. ¿Y la universidad te apoya, o sea, también financia el podcast?
No, nosotros nos conseguimos un incentivo de la Secretaría de Cultura y nos ganamos ese incentivo y a partir de ese incentivo económico pudimos financiar varias cosas dentro del proyecto. La universidad me ayuda con las alumnas porque eso cuenta para ellas como actividades complementarias, entonces, bueno, es algo, pero toda la parte financiera la conseguimos con la Secretaría de Cultura de aquí de Recife. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Ay, a ti, Mariana, me encantó. Muchísimas gracias. La inmersión te da la posibilidad de sentipensar, unir la mente y el cuerpo. Y creo que justamente esto nos quitó la pandemia, la posibilidad de inmersión que teníamos en muchos eventos presenciales entre diseñadores como jams y hackathons. Me pareció genial esto que nos trae María de diseñar con los sentidos, poniendo el cuerpo en lo que hacemos, dándonos cuenta que siempre hay una dimensión muy personal y que las decisiones de diseño muchas veces son sentipensadas. Y poner el corazón en lo que hacemos, ponerle piel y cariño, no es obvio, porque no todo siempre nos conmueve, porque no todo el trabajo que hacemos se alinea con nuestros valores. Creo que se relaciona con lo que surgió en otras entrevistas, de la mano del cuidado y del convivir. Poner atención y cuidado en los detalles no sucede si no es desde el cuerpo, desde comprometernos con el otro, el contexto y escucharnos. Sigamos escuchándonos y sentipensando lo que hacemos. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.